Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Dale luz a nuestra vida. Danos luz, Señor. Y permítenos glorificarte en todo lo que hagamos. Nos ponemos ante tu presencia, Señor, para siempre hacer las cosas según tu voluntad. Envía tu Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras y ponerlas en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con San Marcos capítulo 7. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: ¿qué bien salvan ustedes sus apariencias? Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandato de Dios por aferrarse a sus tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite. Pero ¿qué es de ustedes? Que se transmiten, pero ¿qué es de ustedes? Y ustedes hacen además muchas otras cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les dijo: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entran en el corazón, sino que van al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que le ha salido de su propio corazón.
Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Jesús decidió irse hacia la tierra de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte. Por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, lo metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. San Marcos capítulo 8. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los repartieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó también que los repartieran. Todos comieron hasta saciarse y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región Dalmanuta. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolo subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente él hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que tienen ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron: 12.
Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezaba a ver, veo como árboles, pero deben de ser gentes, porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos con los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que la sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si se ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, a mí me duele mucho decir esto, pero yo leía San Marcos capítulo 7, versículo 6, inciso B. Y dice, bueno, voy a empezar desde el 6. Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Primero que nada voy a tocar lo que es con labios honrarlo, pero el corazón está lejos. Yo no voy a hablar de nuestros hermanos protestantes en este caso porque eso yo no lo sé. Yo en realidad veo una fe muy grande en ellos y veo una sed por la palabra de Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejar bien en claro que tienen parte de luz, parte de la verdad, pero no tienen la verdad. Pero si algo tienen es mucha fe y mucho amor por Jesucristo y las Sagradas Escrituras, y eso es algo que admiro. En este caso voy a hablar de nuestros hermanos católicos. La gente lo honra de labios, no todos, pero mucho católico, casi me atrevería a decir la mayoría. Lo honran de labios para afuera. ¿Cómo es honrarlo de labios pero el corazón está lejos? Por ejemplo, va a haber un bautizo y están tan preocupados, el niño tiene que ser bautizado. Pero en realidad, ¿qué es lo que la gente busca? Al menos no podemos jugar el corazón, pero sí los hechos.
Buscan esa foto perfecta, que el video esté bien, que el niño vaya bien vestido y después un fiestonón con música más pagana que nada, alcohol por todos lados y borracheras por todos lados. Tristemente a veces el compadres o los nuevos compadres borrachos hasta las chanclas. Eso es honrar al Señor con los labios, pero el corazón estar muy lejos de Él. ¿Qué vemos muchas veces en los matrimonios católicos? Todos preocupados, se tiene que casar por la iglesia la niña. ¿Cómo va a irse sin casarse por la iglesia? Bueno, ya ahora es cada vez menos, está peor. Pero bueno, digamos en este caso. Y también el caso de, ahorita voy a decir de vivir en Amaciato, pero se tiene que casar. Pero acostumbran que la despedida de novia o de novio emborrachan, a veces mandan llamar a un ¿cómo le llaman? A stripper o una stripper y alcohol y puro paganismo. Y al día siguiente hincaditos frente al altar. Después la fiesta tan pagana. Pero quieren según el sacramento. De labios para afuera lo honran, pero el corazón está lejos de Dios. Vuelvo a lo mismo, según los actos que se cometen, ya el corazón solo Dios lo puede juzgar. En Amaciato, ¿cuánta gente vive sin el matrimonio? Y no todos están conscientes, pero cualquier persona que esté viviendo junto con su pareja, teniendo relaciones sexuales activas sin estar casado por la iglesia, y esta persona muere en ese estado, se va al infierno. Ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todos los que viven en Amaciato se van a ir al infierno segurito. Eso yo no lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Lo que estoy diciendo es el caso de una persona que esté viviendo sin el matrimonio y muera sin haber casado y arrepentido, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque viven en pecado mortal. Pero ¿cómo podemos decir en este caso lo honran de labios? Porque mucha gente, incluso dentro de la iglesia, ya estando con tiempo en la iglesia, van a grupos, presentan muchas cosas de Dios en sus páginas, hablan de Dios y se ven activos dentro de la iglesia, pero no se casan. Ni se dejan, ni se casan. Esta gente me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y otros quizás no van a la iglesia, pero cuando se meten en un problema sí quieren oración y quieren que la gente ore por ellos. Y quieren, hasta los padres a veces piden que la bendición, que Dios bendiga a sus hijos en su nueva vida. ¿Cómo los va a bendecir si no hay matrimonio? ¿Cómo podemos echarle aceite al agua y revolverlos? Es imposible. Es imposible. ¿Qué otro caso podemos decir? Nosotros los servidores podemos estar aquí frente a ustedes muy santitos, muy eso, pero con pecados. Yo tengo mis pecados también. Todos tenemos nuestros pecados. ¿Cuál sería la diferencia? Aquel que peca voluntariamente y libremente y obstinadamente, esa es la clave, de labios lo honra, pero su corazón lejos de él. Y el que peca, en este caso, involuntariamente o por su debilidad, por su carnalidad, por su humanidad, pero se arrepiente, se confiesa y se vuelve a levantar, eso es distinto. Pero una persona, en ejemplo, que vive en Amaciato y lo hace obstinadamente, o sea, ya sabe el problema que es, ya sabe lo dañino que es, y sigue con la persona o con la pareja, está en obstinación, está obstinada esta persona, no quiere dejar el pecado. Y ahí lo honran de labios para afuera, pero el corazón está lejos. Y bueno, podemos ver en tantos ejemplos, pero ese era como el que más quería tocar. El otro caso que quería tocar era de las tradiciones. Este va a ser muy rápido, como los hermanos protestantes dicen, ya ven, miren, aquí Jesús está condenando las tradiciones. No, está condenando las tradiciones
meramente humanas, de toda esta purificación. Incluso se concentra específicamente en toda la purificación y cómo está hablando sobre cómo rompen los mandatos de Dios por las tradiciones humanas. Pero recordemos que en el capítulo de los Hechos de en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo va a decir: yo les transmití esta tradición que se me fue dada a mí. Hay tradiciones religiosas que no están condenadas en la Biblia. Los panes ácimos era una tradición. Y tantas otras tradiciones que hay. Entonces Jesús no estaba condenando las tradiciones, estaba condenando ciertas tradiciones que no agradaban a Dios. Y el último punto ya, el ciego Jesús le impone las manos y le dice: ¿ves algo? Y el ciego dice: veo pero como árboles, pero creo que deben de ser gente porque se mueven. Después le vuelve a imponer las manos y ve claramente. Aquí nos está mandando el mensaje el Señor que muchas personas podemos tener una conversión poco a poco, y estábamos ciegos espirituales, pero poco a poco comenzamos a abrir los ojos y ver cada vez más. Y si me preguntan a mí, yo creo que prácticamente todos somos así. Vemos, pero en muchas cosas como que estamos ciegos y todavía no logramos ver. Por eso no podemos juzgar a la persona como tal. Esta persona no va a cambiar, esta persona nunca va a hacer nada. Entonces, no podemos, porque la persona se puede convertir y a medida que va aprendiendo puede ir cambiando. Al menos yo puedo hablar por mí. En muchas partes yo he ido cambiando de hace un año, de hace 6 meses, y ojalá y de ayer ya haya cambiado hoy más. Entonces todos debemos de ir cambiando. Y perdónenme, se me olvidaba el último punto porque yo les prometí. Cuando Jesús se dirige a los discípulos, le dice: ¿y la gente quién dice que son? Y ellos contestan y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Inmediatamente Pedro le contesta: tú eres el Mesías. Inmediatamente, tú eres el Mesías. Pedro, siempre el primero. Y después Pedro se sentía con tanta autoridad ya, que Pedro quiere reprender a Jesús. Tiene la audacia de querer reprender a Jesús y lo pone en: tate quieto, Jesucristo, apártate de mí, Satanás, le dice. Pero vemos cómo Pedro siempre sale por delante de los discípulos. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.